Nuestras estructuras edadistas hasta el día de hoy estructuran nuestras instituciones, nuestra vida social. Nena Georganzi, directora de Derechos Humanos. A Platform Europe. Nena Georganzi, expresa en esta entrevista que la Convención Internacional de las Personas Mayores, puede afirmar que los derechos en la vejez son plenamente derechos humanos. Además, Georganzi declara que la palabra que define a la Convención es transformación, ya que tiene el potencial de cambiar de raíz cómo se diseñan las leyes y las políticas. Esto implica cambiar a la sociedad que todavía está marcada por el edadismo. ¿Qué supone la Convención para las personas mayores y sus derechos? Yo creo que la Convención supone dos cosas esenciales, un marco y una herramienta. Como marco, la Convención tiene el poder de cambiar cómo entendemos la vejez. Igual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad transformó basado en un modelo asistencialista a uno basado en derechos, esta Convención también puede afirmar que los derechos en la vejez son plenamente derechos humanos, que todos tenemos la misma dignidad, autonomía, derecho a la participación en todas etapas de la vida. Cuando ese marco cambia también nuestro sentido común, y con él cambian las leyes, cambian las políticas, las instituciones, incluso cómo actuamos cada uno de nosotros a nivel individual. También como herramienta, la Convención ofrece un mecanismo práctico, claro, para identificar brechas, para denunciar abusos y exigir políticas más justas. Como dice el profesor Gerard Quinn, un tratado internacional actúa como un tipo de espejo. ¿Por qué? Porque obliga a cada uno de nuestra sociedad confrontar la distancia entre los principios, las ambiciones de nuestras sociedades, nuestras políticas y lo que pasa realmente, que pasa en realidad. Y así es como podemos exigir la responsabilidad de los estados de cumplir con sus obligaciones internacionales. Una palabra que defina la Convención. Transformación. La Convención tiene el potencial de cambiar de raíz cómo se diseñan las leyes y las políticas. Esto implica transformar la sociedad que todavía está marcada por el edadismo. Por ejemplo, no valoramos igual las vidas y las contribuciones de las personas mayores, invertimos menos a su cuidado y ponemos barreras para seguir trabajando cuando seamos mayores. Mientras tanto, estamos al mismo tiempo buscando soluciones para alargar la vida laboral y para hacer los sistemas de protección social más sostenibles. Entonces, la Convención va a romper con esos prejuicios y con estas barreras edadistas para el bienestar, claro, de las personas mayores, pero también para el bienestar de nuestras sociedades. Y esto es muy importante porque estas estructuras edadistas hasta el día de hoy estructuran nuestras instituciones, nuestra vida social. ¿Cómo se puede difundir la importancia de la Convención a la ciudadanía? Creo que una parte fundamental es presentar la Convención como un proyecto compartido, un proyecto universal, que no solo afecta a las personas mayores de hoy, sino a todos nosotros, porque todos envejecemos y en algún momento, quizás en nuestra vida, enfrentaremos algunas barreras para disfrutar plenamente nuestros derechos y nos gustaría poder contar con esta convención para defender nuestros derechos. En segundo lugar, es clave vincular los derechos de esta convención, las normas internacionales, con la vida diaria de las personas. Entonces es importante traducir estos principios, estas normas, a cómo van a impactar la realidad de nuestras vidas, cómo impactar nuestra autonomía, nuestro derecho a trabajar, la dignidad, nuestras relaciones, nuestras familias. Además, es importante generar alianzas con las organizaciones que representan a las personas mayores, con la sociedad civil, con los actores locales, para que puedan difundir la Convención y la importancia de la Convención. Así no se perciba como un instrumento lejano,
sino como un instrumento cercano, útil y transformador. Y es igualmente muy, muy importante facilitar la participación de las personas mayores en toda su diversidad en la redacción y en la promoción de esta convención. ¿Por qué? Porque la voz de las personas mayores es clave para poder visibilizar las brechas que existen en la vida diaria y mostrar que los derechos de las personas mayores son derechos de todos. Entonces es un trabajo de colaboración que empieza ya ahora para hacer que esta convención, cuando sea adoptada, refleja las realidades y sea relevante para la vida diaria de las personas. ¿Qué dificultades encontrará el proceso de redacción de la convención? Desde la perspectiva de los estados, el lenguaje de los derechos es más poderoso que el enfoque tradicional de las políticas del envejecimiento, que son normalmente focalizadas en el bienestar, por ejemplo, de las personas mayores. ¿Por qué? Porque el lenguaje, el marco de derechos, reconoce obligaciones legales claras y que permiten también recurrir incluso a los tribunales contra los estados cuando no respetan a los derechos. Por eso habrá una resistencia de adoptar un lenguaje fuerte y unas obligaciones amplias y ambiciosas. Pero es aquí precisamente el valor añadido de los derechos, porque los derechos no son opcionales. Cuando utilizamos este lenguaje, cuando utilizamos el marco de los derechos, no podemos normalizar, no podemos invisibilizar, no podemos pasar por alto violaciones como las que vimos durante la pandemia. También desde la perspectiva de la sociedad civil habrá desafíos, porque las organizaciones de las personas mayores y la sociedad civil no tienen los recursos suficientes, no tienen la capacidad adecuada y la experiencia para influir esos procesos de negociación. Por eso será esencial tener una buena coordinación, desarrollar capacidades, también financiar a la sociedad civil para poder organizarse, para poder también organizar consultas inclusivas, para preparar mensajes, preparar documentos y así para que puedan las personas mayores ellas mismas guiar efectivamente estas discusiones. ¿Qué nuevos derechos puede consagrar la Convención? La Convención no creará nuevos derechos. Creo que más bien abarcará el espectro completo de todos los derechos universales, reafirmando que son igualmente importantes, inalienables, interdependientes e indivisibles en la vejez. Lo punto realmente innovador de esta convención será cómo se entienden y cómo se aplican estos derechos en la vejez. Hoy el enfoque y la manera que se aplican y se le entiendan los instrumentos internacionales permite excepciones, permite limitaciones por edad. Es así que tenemos límites de jubilación, tenemos acceso restringido a educación o a formación, tenemos sistemas de prestaciones para la discapacidad que son separados según la edad de la persona o incluso restricciones, limitaciones al derecho de vivir de manera independiente cuando seamos mayores. Entonces, esta convención cambiará esta perspectiva, asegurando que los derechos, todos los derechos, no solo los derechos que son vistos tradicionalmente como relacionados con la vejez, como las pensiones o el cuidado, sino también el derecho al trabajo, a la educación, la inclusión digital, la autonomía, la participación en la comunidad, derechos civiles y políticos y también económicos, sociales y culturales, se reconozcan plenamente en todas las etapas de la vida. Entonces será un enfoque inclusivo basado en el principio de igualdad a lo largo del ciclo de vida, que va a ayudarnos a eliminar el sesgo edadista de los instrumentos actuales.